En el movimiento rural cristiano en ese tiempo ya se estaba trabajando en tratar de organizar a los agricultores. Eso se dio en el Chaco. Esa experiencia nos llegó a nosotros, nos contaron cómo era, cómo se hacía, y dio justo que acá el movimiento rural cristiano tuvo una crisis. Como todo movimiento, por ahí tiene auge, por ahí retrocede. Bueno, yo era extensionista del movimiento rural cristiano, o sea, el responsable a nivel provincia, y era el que tenía la relación con Monseñor Kemmerer, que era el responsable, digamos, de la cúpula eclesiástica del funcionamiento del movimiento rural cristiano, porque el movimiento rural cristiano funcionaba con el aval de las 7 diócesis de la región. Se presentaba un proyecto y si era aprobado por los 7 obispos, eso pasaba a Miserior, una organización de católicos alemanes que nos mandaban el dinero para el trabajo que nosotros habíamos propuesto. En una charla que se tuvo con Monseñor Kemmerer, le planteamos la necesidad de organizar un gremio de agricultores. Teníamos que tener el aval de Monseñor porque nosotros utilizamos el dinero de Miserior para trabajar en el movimiento rural cristiano, y si íbamos a trabajar en una organización gremial íbamos a necesitar los militantes del movimiento rural cristiano y el dinero del movimiento rural cristiano. Entonces Monseñor nos dijo que sí, que no había problema, pero que lo tuviéramos informado de lo que íbamos haciendo. Y así hicimos. Empezamos a trabajar, recorrimos las colonias, nos compramos un Citroën a nombre del Plan Clero del Obispado de Posada, y con ese vehículo andábamos por las colonias. No teníamos lugar donde parar, así que andábamos deambulando de un lado a otro. Un tiempo paramos en la parroquia San Antonio de Oberá, donde estaba el padre Sichanowski. Después vino otro cura, tuvimos que desocupar ese lugar. Fuimos a pedir a otra parroquia que nos dieran lugar. No nos dieron porque era un reaccionario el cura que estaba ahí, no quería saber nada del movimiento rural cristiano. Y al final nos dio un lugar en una iglesia en Villas Bea, ¿no verá? Que estaba a cargo de un sacerdote viejito que atendía el hospital. Bueno, y él nos dio la posibilidad de vivir en la sacristía de esa iglesia. Entonces trasladamos todo lo que teníamos, una cocinita, colchones. Ahí dormíamos y de día salíamos a trabajar a las colonias. Había colonias que se lograba organizar rápido, había colonias que no podíamos entrar, había casas que nos abrían la puerta, nos invitaban a comer, había casas que nos echaban. Costó mucho. Lo que nos ayudó era un programa que teníamos en la única radio que había en ese tiempo, que era el ET13 Radio Verá, donde el movimiento rural tenía su espacio. Clarita Polachinsky, la compañera que les dije que fue al curso en Capitán Sarmiento, era la encargada del programa en el ET3. Y ahí empezamos a avisar de las reuniones que teníamos con los agricultores. Todavía no teníamos nombre, o sea, no sabíamos qué nombre le íbamos a poner. En las otras provincias, todas las organizaciones que iban surgiendo eran ligas agrarias. Acá ese nombre no pegaba porque se relacionaba mucho a las ligas con el comunismo. Por lo de la masacre de Oberá, que los que dirigían eran todos del PC. Entonces se tuvo que buscar otro nombre y que no nos costó mucho. Y bueno, y ahí surgió el movimiento, pero eso ya fue en agosto del 71.
la radio y con la propagandización que iban haciendo la misma gente que organizaba su núcleo de base, porque la organización primaria dentro del movimiento agrario era el núcleo de base, compuesto por una comisión de 5 miembros y un mínimo de 20 socios y un máximo de 100. Esos, el que tenía un conocido en otra colonia le comentaba, de la otra colonia nos pedían las reuniones. Nosotros hacíamos reuniones viernes, sábado y domingo. Viernes hacíamos una, sábado hacíamos 2 y domingo hacíamos 3 reuniones. Y siempre avisábamos por la radio. Como era la única radio, todo el mundo escuchaba. Entonces, eso hizo que el MAN creciera. Y más creció cuando empezamos a tener las primeras conquistas. Porque una cosa es decir que pedimos por tal cosa, por tal otra, y otra cosa es decir, conseguimos que nos paguen el tabaco a tanto, o conseguimos que nos paguen el té a tantos pesos. Entonces eso le daba más gana a la gente de trabajar, de luchar. Nosotros armamos el gremio con 42 núcleos de base organizados y llegamos a tener en esa época 170 núcleos de base organizados, 170 colonias organizadas. Cuando la cosa era difícil, tardábamos varios días en organizar un gremio, teníamos que ver, a visitar a uno, visitar a otro, y cuando la cosa era fácil, en una semana armaba 4 o 5 núcleos de base. Había muchos problemas, con todos los productos teníamos problemas. Teníamos problemas con la hierba, por ejemplo. Nosotros estábamos en el año 71 y desde el año 65 nos debían un retroactivo de la hierba y que no nos pagaban nunca. Era una de las reivindicaciones. Otra era el precio del té, el precio de la hierba. Nosotros empezamos el MAN 71, el 72 ya tuvimos un paro tealero. Los problemas existentes en salud, educación, tenencia de la tierra, o sea, era un problemas que teníamos en todas las colonias. En unas colonias teníamos un problema de tenencia de la tierra, en otros teníamos un problema con los acopiadores. Se daban los problemas porque en ese tiempo no era como ahora, que el colono llevaba el producto directamente a la fábrica o a la empresa acopiadora, sino que había acopiadores en las colonias que a su vez llevaban el producto cuando acopiaban a las empresas. Entonces surgían problemas con los acopiadores, con las empresas. Entonces la gente estaba necesitando una organización. Por eso les decía que cuando empezamos a avisar de las reuniones por la radio que se hacían en las distintas colonias, nos llovieron pedidos de reuniones en la sede provisoria que teníamos en ese tiempo. Ya los enfrentamientos con la policía se dieron a principio. Nosotros hicimos la primera concentración. La Asamblea Constitutiva la hicimos en 28 de agosto del 71. Se aprobó el estatuto, se eligió la comisión y ya se programó la primera concentración. En esa primera concentración le invitamos al Monseñor Kemmer, al Ministro de Asuntos Agrarios, para cubrir cualquier problema que pudiera haber, porque lo de la masacre de Oberá pesaba todavía en algunos sectores. Y había gente que decía, no va a pasar lo mismo que... Entonces nosotros, y otro que decía, no, estos son
de izquierda, estos son comunistas, estos son... Entonces, el primer orador fue Kemmerer. Nosotros ese día, el 8 de septiembre, teníamos miedo de que la gente no viniera por toda la propaganda en contra que hacían los acopiadores, los dueños de las empresas, algunos propios agricultores que conceptualmente eran gorilas o tipos que se oponían a todo tipo de organización. Y grande fue nuestra sorpresa cuando, a partir de las 9 de la mañana, empezaron a llegar camiones que venían de la colonia. Nos juntamos más o menos 3.000 agricultores. Nosotros vimos en esa oportunidad que hubo gente que le costaba expresarse hablando así, pero que hablando en la concentración se olvidaban incluso del papel que tenían el discurso escrito y dejaron eso y dijeron lo que les salió. Y era cosa de valorar que se animaran primero a hablar y segundo en decir lo que dijeron. Hicimos un petitorio al gobierno y le damos un plazo hasta octubre para que cumplan con lo que nosotros pedíamos. No nos dieron ni 5 pelotas. Pedimos para hacer una organización, una concentración en Posada, porque acordémonos que era época de dictadura. No nos permitieron ingresar a Posada, nosotros igual fuimos a Posada. O sea, nos pararon en Candelaria, nos reprimieron. Era la primera vez que en la provincia tiraban gases lacrimógenos. Y primero hubo una negociación con el ministro de Gobierno y los militares veíamos que estaban todos detrás con ametralladora y todo, ¿no? O sea, y no nos pusimos de acuerdo, el ministro de Gobierno nos dijo que no vamos a llegar a Posada, nosotros dijimos que íbamos a ir a Posada. Rompimos el diálogo, subimos arriba a los camiones y avanzamos, pero avanzamos unos 200 metros y en el jeep en el que iba la Comisión Central era el vehículo que encabezaba la concentración. El jeep era del compañero Surakowski, él manejaba el jeep donde la primer bombita de gas pegó en la goma delantera del auto de él y ahí no pudimos avanzar más. La gente se empezó a bajar de los camiones, llegó hasta donde pudo, bajarse de los camiones y empezaban a avanzar. Y cuando hicimos 2 barras de gente tomadas de la mano para que no avanzara la gente que venía de atrás, empezaron a bandear por los costados, por el alambrado. Entonces yo tenía un megáfono en la mano, tratando de reorganizar a la gente porque veíamos que los militares estaban del otro lado y no sabíamos si iban a tirar o no, pero por las dudas no. Entonces atravesamos un camión sobre el asfalto e hicimos la concentración ahí. Teníamos mucho miedo de que después de esa concentración la gente tuviera miedo, que no fuera más a las reuniones, pero parece que tuvo un efecto contrario. La gente más quiso organizarse, tuvimos un crecimiento muy grande a partir de ahí, y más cuando en esa época empezamos a cobrar lo que nos debían de la yerba del 65, cuando habíamos logrado un buen precio para la yerba, y cuando en enero, febrero, tuvimos el primer paro tealero.